Neo Geo. Cuando un verdadero gamer escucha ese nombre, su cabeza se llena de buenos y grandes recuerdos, y esto no ha de sorprender. En la época de los 90, Neo Geo fue por mucho uno de los sistemas de videojuegos más grandes que existió, fue muy avanzado para su época, y dominó la era de las recreativas y maquinitas durante un buen tiempo, y de hecho, se mantuvo económicamente durante cerca de 7 años, y principalmente, tuvo algunos de los mejores videojuegos que han existido. Si se habla de Neo Geo se pueden decir muy buenas cosas, pero hay una verdad que muchos fanáticos no quieren admitir, y es que la verdad es que Neo Geo también ha tenido sus grandes tropiezos y fallos, como la consola que falló con sus altos precios y la llegada de la PlayStation, o con la Neo Geo Pocket, que tampoco tenía mucho que ofrecer comparado con la Game Boy, y otra gran verdad es que no todos los juegos que salieron para la consola fueron tan buenos. Entre el catálogo del sistema de 16 bits, se encontraron uno que otros juegos que podrían catalogarse regulares, otros no eran lo mejor en su género, pero existieron otros juegos que básicamente, fallaron en cientos de sentidos, convirtiéndolos en un simple desperdicio de dinero. Desde ahora lo digo, parte de los juegos que verán en esta lista es parte de mi opinión personal, por lo cual espero que la puedan respetar. Dicho esto, comencemos con los que vienen siendo, los 5 peores juegos de Neo Geo. Una de las principales características de la Neo Geo, fue su gran catálogo en cuanto a videojuegos de pelea se refiere, algunos, variando por ciertas características especiales, ya sea en gameplay o estilo que los llegaban a diferenciar del resto, claro a excepción del que es considerado, el peor juego de peleas para la recreativa de 16 bits, Fight Fever. Más que ser un mal juego, es considerado en su gran mayoría como flojo. A diferencia de muchos otros juegos de pelea, Fight Fever no tenía nada nuevo que ofrecer. En sí, el juego era uno de los muchos plagios de Street Fighter, típico juego de torneo mundial donde de pura casualidad, el protagonista, además de saber artes marciales, puede lanzar algo parecido a fuego de color azul, de la misma manera que lo hacía Ryu, protagonista del juego que intentaban copiar. Más allá de eso, no hay tanto por lo que destacar. Los escenarios no son la gran cosa, el diseño de personajes es muy simple y estereotípico, y como si fuera poco, se sabe que parte de los efectos de sonido que aparecían en el juego, eran reciclados de otros juegos de pelea, como Fatal Fury o Art of Fighting, entre muchos otros. El juego no destacó en lo más mínimo ya que parecía que a nadie le llamaba la atención, pero creo que lo que más afectó al juego, fue el simple hecho de que, durante el 94, que fue cuando salió a la luz este juego, salió ese mismo año, un gran coloso que estaba destinado a acaparar la atención del 90% de los gamers. Fight Fever terminó siendo olvidado y hasta el día de hoy, muy poca gente lo recuerda vagamente. Puesto número 5. La época de los 90 era muy diferente para los videojuegos de deportes, era tal el caso, que algunas compañías se dedicaron a utilizar estrategias para atraer gamers al mundo virtual del deporte. La táctica más famosa fue la de mezclar el deporte con fantasía, táctica que en verdad, sí funcionó muy bien. Con el factor fantasía, muchos de estos juegos atrajeron a gran cantidad de personas, ejemplos hay muchos, ya sea desde Punch-Out o Street Ops. Desgraciadamente, pese a que muchos juegos llegaron a triunfar al utilizar esta táctica, la verdad es que hubieron muchos casos que terminaron demostrando que la teoría de mezclar deporte con fantasía no era tan perfecta como parecía, y creo que el ejemplo más grande viene siendo Power Spikes 2 para la recreativa Neo Geo. ¿De qué trata Power Spikes? Simple, es un juego de voleibol pero con la característica especial de que puedes jugar en una especie de torneo futurista, y eso es básicamente todo. Lo que miras es lo que tienes, básicamente el mismo deporte, solo que con más color gris de fondo y los jugadores vestidos con super armaduras, cosa que en verdad no tiene mucho sentido, tomando en cuenta que sigue siendo el mismo deporte de pelota. Como lo dije, esto es todo. También cabe contar que el juego no era tan emocionante, el juego era un tanto lento y la inteligencia artificial tampoco es como que ponga mucho reto, a veces terminaba resultando muy predecible. Al final, parece que la idea de convertir un simple deporte en algo futurístico, no funcionó muy bien con Power Spikes, cuando sí funcionó con juegos como Super Baseball 2020, pero en fin, el mundo del deporte en los videojuegos nunca han sido algo tan fácil de manejar. Puesto número 4.
Durante la época de los 90, los videojuegos de carreras se ganaron su legado un tanto especial, pese a que para aquella época, los juegos de carreras aún eran un tanto primitivos y simples. La verdad es que algunos hasta el día de hoy aún siguen siendo recordados con mucha nostalgia, pero como siempre, debe existir una excepción. Hablo de Raiden Hero, un juego de carreras que es recordado por las razones equivocadas. A simple vista parece un simple juego de motocicletas, correr en una carrera donde casi todo está plano, a excepción de los otros corredores que siempre tienen la delantera, lo típico en estos juegos, pero para desgracia, Raiden Hero tuvo cierto problema, y es que, tu objetivo no es ganar la carrera, sino sobrevivir. Para los que no me entiendan se los explicaré. En este juego se encuentran por mucho, los corredores más agresivos que se han visto en un videojuego de carreras. Tal parece que la computadora está programada de tal forma que solo busque chocarse contigo para retrasarte y hacer que te quedes atrás. Este no es el primer juego donde se implementó la mecánica donde puedes chocar si tocas a otros competidores, pero sin dudas, es donde se ha vuelto más irritante, y lo que hace peor el caso es que te afecta solo a ti. Si tú chocas o el enemigo te choca por detrás, como casi siempre pasa, serás empujado directamente hasta atrás y el corredor con el que chocaste no sufrirá ninguna clase de daño o retroceso, pero lo peor ocurre cuando te sacan afuera de la pista, ya que si esto pasa, saldrás volando, y cuando esto pasa, básicamente ya te puedes dar por vencido, terminarás quedando al final en último lugar y en lo que te recuperas y intentas recobrar velocidad, los otros competidores ya habrán llegado a la meta. Como dato extra hay otra cosa que cabe mencionar y esto es acerca de la maquinita o recreativa del videojuego original. Como muchos saben, los juegos de Neo Geo funcionan en base a créditos o monedas. Cada vez que introduces una moneda obtienes un crédito que es como una vida, y el momento en que la pierdes se termina el juego. Desgraciadamente Raiden Hero tuvo un sistema diferente, tuvo un sistema de tiempo, y no bromeo, cada vez que introducías una moneda al juego, te daban 15 minutos de juego, y una vez terminado el tiempo, se acababa el juego, un sistema que se vuelve exageradamente injusto tomando en cuenta el modo historia. Sí, este juego tiene un modo historia, el cual es exageradamente largo para un juego de maquinita, el cual cabe aclarar que no es gran cosa, es lo mismo solo que ahora con camionetas y autos como obstáculos. Raiden Hero no es un juego donde se necesite experiencia o cierta habilidad, es un juego donde debes tener mucha paciencia y tiempo libre, porque créeme que este juego es un viaje doloroso y largo. Puesto número 3 de la lista. The Legend of Success Joe, es un juego del 91, que ya se ha ganado su fama debido a que para algunos, este es considerado el peor videojuego que se haya creado para Neo Geo. Es un juego del género beat 'em up. Este juego en sí, está inspirado en un manga de boxeo llamado Ashita no Joe. El juego se basa en un sistema muy simple de dos fases. La primera fase es una pelea urbana, donde a veces peleas con más de un enemigo, y después llegas a la otra fase, que es cuando peleas en un ring de boxeo donde te tocan oponentes más fuertes y resistentes. Pero basta de hablar del juego y vayamos al grano. ¿Qué es lo que hace tan malo a este juego? Tiene muchos problemas, entre ellos, muy malos gráficos y sonido que tomando en cuenta que está hecho para el sistema de Neo Geo, el cual era muchísimo más avanzado a las consolas de aquel entonces, queda muy corto, pero creo que el mayor problema es su malísimo gameplay y sus pésimos controles. Por ejemplo, para pelear solo usas dos botones, y para hacer diferentes clases de ataques o hasta cubrirte, tienes que hacer diferentes tipos de combinaciones. ¿En serio? Si la maquinita tiene como 4 botones, ¿por qué hacer algo innecesario y solo dejarlo a 2 botones? Y en cuanto a las peleas, son un horror total. Aparte de ser totalmente lentas, son exageradamente difíciles ya que muy apenitas puedes golpear a los enemigos y jefes siempre se la pasan esquivando gran parte de tus golpes, y como si fuera poco, muchos de tus ataques tienen muy poco alcance. A veces tienes que estar prácticamente pegado al enemigo. Hay ciertos enemigos que únicamente pueden ser derrotados a través de tal ataque o combo, por lo cual si no te acuerdas de los ataques vistos en el tutorial, estarás un buen rato lanzando golpes al enemigo, esperando que muy como mínimo, uno dé en el blanco. Una cosa es que un juego sea difícil porque los enemigos sean poderosos y complicados, pero otra cosa diferente es que un videojuego sea difícil porque sus malos controles y sistema lo hacen imposible. Este juego me hace preguntarme, si muy como mínimo, los programadores llegaron a probar o testear el juego antes de sacarlo a la luz.
pero además de ser un juego totalmente malo, también es exageradamente corto, por lo cual básicamente se puede decir que lo que miras es lo que tienes. Una gran mayoría de los jugadores que llegaron a probar este juego lo dejaron a poco menos de los 2 primeros minutos de juego, y eso también aplico conmigo. Es sin lugar a dudas, uno de los peores videojuegos de pelea que existen. Cuesta creer que exista un peor videojuego para Neo Geo que este, pero lo hay. Por ahora solo diré que este juego ocupa el puesto número 2 de la lista. El Super Espía, este juego fue creado en el 91, se trata de una combinación de un juego de género beat 'em up en primera persona con un poco de RPG. El juego es muy simple, eres un espía que pelea contra terroristas, durante el juego tienes que rescatar rehenes y civiles, después, al final tienes que pelear con los líderes del grupo terrorista. El gameplay es muy parecido a Punch-Out, el sistema se basa en golpear y esquivar, cuando derrotas a un enemigo ganas experiencia con la cual mejoran tus habilidades. Ahora, ¿qué es lo que hace tan malo a este juego? ¿Qué es lo que lo coloca en el puesto número 1? La respuesta no es una, sino muchas. Este juego tiene tantos problemas que sería una pérdida de tiempo tomarse el tiempo para mencionarlo todo, por lo cual solo me concentraré en lo más importante. Primero que nada, su gameplay. Si yo ya me estaba quejando de que el gameplay del puesto anterior era complicado y lento, aquí la situación es que ahora es muy simple, repetitivo, todavía más lento y además roto. Otra cosa, la cantidad de enemigos es exageradamente larga, y en esto no bromeo, cada 5 segundos nos vamos a topar con enemigos, y cuando los derrotes aparecerán otros más de refuerzo, y si se lo preguntan, no puedes saltarte peleas, tienes que acabar con todos los enemigos en pantalla para avanzar. La verdad es que hay muchos momentos en los cuales, si quieres cruzar un simple pasillo, aparecerán enemigos para bloquearte el camino, y cuando hayas acabado con ellos y cruces el pasillo, al final de este ya te estarán esperando todavía más, para hacerte fácil el juego. Aparte de tus puños tienes 3 armas, un cuchillo, una pistola y una metralleta, armas que te servirán para abrirte paso más rápido, pero no es tan fácil, ya que estas armas tienen usos limitados. Puedes conseguir más munición rescatando rehenes, pero volvemos a lo anterior, cuando al fin consigas más balas, las gastarás después de un par de segundos, ya que más enemigos te estarán esperando afuera. Algunos pensarán que estoy exagerando con la cantidad de enemigos, pero no es así. El 90% del juego solo se basa en esto, luchar mano a mano con terroristas para poder entrar a una puerta o cruzar un pasillo, hasta que consigas información y otros objetos, y al te enfrentes a los jefes del juego, los cuales son básicamente lo mismo, solo que un poco más rápidos. A pesar de que el juego solo tiene 2 misiones, la duración de este juego es tal, que acabarse lo puede tomar cerca de más de 2 horas, donde se repite la misma mecánica de golpea y esquiva. Puede parecer poca cosa, pero si tomamos en cuenta que hablamos de un juego para recreativa, esto es mucho. La cantidad de personas que conozco que han llegado a completar el juego y sin hacer trampa es tan baja, que apenas las puedo contar con los dedos de las manos. Muchas personas piensan que al ser un juego del 91 se le puede perdonar, y claro, lo entiendo. En aquella época los juegos en primera persona no estaban tan evolucionados, para aquella época ni siquiera existía Doom Wolfenstein, pero hay muchos puntos que no se le pueden perdonar. Por ejemplo, creo que no se le puede perdonar que reutilizaran el mismo enemigo durante todo el juego con colores diferentes, no se le perdona que los jefes sean tan malos, no se le perdona que la dificultad sea ridícula, no se le perdona que el final sea malísimo, no se le perdona que sea súper repetitivo y largo, y por supuesto, no se le perdona el no haber aprovechado en lo más mínimo las características superiores de la Neo Geo. Para mí, este es por mucho el peor videojuego que ha existido para la Neo Geo. Es tan malo que la única forma de que me entiendan por completo es probándolo por ustedes mismos. En mi caso, este juego nunca lo pienso volver a tocar. Puesto número 1 de la lista. Espero que les haya gustado el top. Por ahora, yo me despido y espero verlos en otro vídeo. Adiós.